Mucho, que nosotros también nos leíamos en las noches antes de dormir con nuestros hijos, y es la historia de un colportor. ¿Saben lo que es un colportor? El colportor es un ministro de la palabra impresa, de la página impresa, alguien que se dedica a vender literatura cristiana, de salud, de familia, de temas de salud mental, y que gana su vida con este tipo de ventas. Y la historia de hoy es de este libro, un libro que ya lleva muchos años, que se llama A Dios sea la gloria. Esa es la bibliografía que quisiera recomendar en el día de hoy. Y de esta historia, hay muchas historias que son bastante pintorescas, jocosas, de cosas que a él le pasaron, porque este hombre visita por lo menos unas 500 casas a 1000 casas todos los años. Es la historia de un hombre que toca puertas, toca corazones, conecta con personas porque tiene que ofrecer libros, tiene que vender sus programas. Y hay un par de historias que a mí me parecieron bastante interesantes porque tienen que ver justo con el tema de esta noche, acerca de cómo trabaja Dios el concepto de la casualidad o de las circunstancias. Porque la historia de hoy es supuestamente una casualidad, de esas que uno puede decir, esto solo podría suceder uno en un millón, o una circunstancia que usted vaya en la calle y usted por circunstancia de la casualidad se encontró un billete, ¿verdad? Hoy estábamos en una reunión en Casablanca con los pastores allí de la zona de Viña y de Valparaíso, y de repente un colega vio un fajo de billetes de 1000 y de 2000 pesos. Eso, ¿cuántas veces usted en la calle se encuentra un fajo de billetes? ¿Cuántas veces, cuántas posibilidades tiene de que usted lo pueda lograr? Lo bueno de todo esto es que los cristianos no creemos en las apuestas, ¿verdad? ¿Sabían ustedes eso? En realidad la Biblia condena el dinero fácil. Eso está escrito en el libro de Deuteronomio. No es muy cristiano querer buscar la manera fácil de obtener el dinero. El dinero se tiene que ganar con esfuerzo, con dedicación, con inteligencia, porque no necesariamente por sacrificar o trabajar con efusión es que solo se logra el dinero. Hay personas que logran el dinero porque han desarrollado y han estudiado profesionalmente una área y trabajan y Dios da las recompensas. Pero el azar, la suerte, soñar con un número y al día siguiente anotarlo. Yo nací en una zona donde la gente tiene ese tipo de creencias, ¿no? La sortilegía, es decir, creer en los agüeros o augurios o en la suerte, o que la palma de la mano. Una vez una gitana me pidió, estaba en una plaza, me pidió que le mostrara la mano porque quería leerme la suerte según el surco de las rayas que yo tengo en la mano. Y yo le dije que no. Y ella seguía hablándome. Yo le decía, mi suerte está en el cielo. Dios es el que me da la suerte. Y ella en romaní me dijo algunas cositas ahí. Me recordó que yo tenía parientes, parece, ¿no? Pero la suerte no se mide por lo que está escrito en la mano. La suerte no se mide por el signo zodiacal, por las estrellas, porque usted nació en tal fecha, entonces tiene este signo, y para hoy queremos decirle, ¿verdad? Una vez un pastor estaba leyendo el periódico y decía, para hoy el signo, pongámosle Virgo, hoy te puede ir bien como te podría ir mal, decía, ¿no? Obviamente, solamente hay dos opciones, ¿no? Entonces, no depende, la vida nuestra no depende de un eclipse, de una constelación, de una estrella, no depende de un áurea. Ese tipo de cosas no definen la suerte de una persona. Y gracias a Dios, gracias a Dios. Hay personas con una complejidad, cuando el martes 13, pasar debajo de una escalera, se le derramó la sangre, un gato negro, y una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con suerte. Los cristianos no deberíamos creer en ese tipo de situaciones, ni tampoco deberíamos andar con miedos a las cosas y acontecimientos. Los cristianos aprendemos a mirar el futuro con un poco más de optimismo. La sociedad de hoy día se considera una sociedad ya no solo postmoderna, sino hipermoderna, es decir, una sociedad posterior a la postmoderna, porque la sociedad moderna, con un método científico por la década del 80, todo lo calculaba, si se puede demostrar científicamente, yo lo creo. Pero luego una sociedad se abrió por la década de los 90 y el año 2000, en que yo puedo creer, aunque no se pueda demostrar, creo que todo puede ser relativo. Entonces, todo es relativo. O sea, si a ti te parece, bien. Si a ti te parece que eso es correcto, está bien, pero para mí puede que no lo sea.
porque es mi verdad con tu verdad, y creemos que eso es lo relativo, ¿no? Pero hoy día la sociedad hipermoderna dice, mira, si no se puede demostrar, eso no me interesa. Y si tú crees o yo no creo, en realidad no me importa lo que finalmente terminemos pensando. Porque la sociedad hipermoderna ahora le tiene temor a creer o amarrar su condición de vida a algo que está estatuido. Y se comienza a cuestionar la sociedad cada vez más. Pero hay un gran pequeño problema. Los seres humanos fuimos creados para tener creencias, porque es parte del ADN del ser humano. Nosotros necesitamos creer, necesitamos desarrollar confianza, necesitamos desarrollar y expresar el amor. Y si nosotros no tenemos la seguridad, como alguien que dijo, bueno, nos casamos pero conviene separados, porque como si no funciona, pues cada uno por su lado. Eso no funciona así. No existe ese tipo de idea. Yo vengo a la iglesia, voy a abrir la Biblia, y si no funciona, pues me iré nomás. Pero no funciona así. No es creer hasta que, o depende de, o entre comillas, yo creo pero con este asterisco, esta letra chica, ¿no? Como cuando te ofrece un crédito y te dice, no se preocupe, solo vale 10,000 pesos. Y después cuando está a punto de cerrar el negocio dice, bueno, pero esto no considera la instalación, la visita del caballero y todo lo demás. Entonces uno dice, pero es que no me está siendo sincero. Y Dios no quiere que los seres humanos trabajen la confianza de esa manera. Pero ahora sí les cuento la historia, ¿no? La historia del colportor Edgardo Otto. Hay algunas historias curiosas. Y miren, la de hoy es bastante curiosa, es algo doméstico. Pero vale la pena porque me pareció bastante interesante. En una fresca mañana primaveral salí de casa siendo aún oscuro para llegar al lugar donde había dejado de trabajar el día anterior y aprovechar bien el día. No recuerdo a qué hora hice la primera venta. Era media mañana cuando llegué al patio de una casa y bajé del auto. Entonces vi que a unos 150 metros una pareja estaba intentando sacar un novillo que se había caído en el abrevadero. Me dije, tengo que ir a ayudar a esta gente. Sin pensarlo dos veces me dirigí hacia aquel lugar. Cuando ya estaba llegando pensé, ¿y mi ropa cómo va a quedar? Que tengo que ir a colportar. Pero bueno, ya está, estoy acá. Es un hermano de 1,95 m, argentino, buen colportor, muy galardonado por la iglesia en Sudamérica por ser un buen ministro de la palabra empresa. Pero él dijo, tengo que ayudar al prójimo. Así que el toro se había caído seguramente porque otro animal lo había empujado y en su desesperación por levantarse pataleó tanto que removió todo el barro acumulado en el fondo del bebedero. De tan cansado que estaba, apenas podía sostener la cabeza fuera del barro. Estaba hundido hasta el momento del cuello. En esa condición lo vieron y acudieron intentando sacarlo. Al llegar, saludé sin mirarme, me dijeron buen día. Por lo que veo necesitan ayuda. Sí, pero se va a agarrar todo, no se preocupe. No me importa, señora. Veamos cómo podemos sacar a este animal de este lugar. Buen colportor, ¿no? Siempre dispuesto. Habían colocado la quijada del animal sobre el borde del bebedero para poder descansar un poco. A decir verdad, dice el colportor, no sé quiénes estaban más cansados, si ellos o el pobre animal. Como no se podía parar, empapado como estaba y con un peso de por lo menos 250, 300 kilos, era imposible subir por encima del contorno del bebedero, que medía unos 70 centímetros, pero tomé la iniciativa de avanzar en medio del barro y del agua. Déjenme intentarlo, por favor, señora. La señora incrédula, al ver a un caballero que igual era alto, decidió darse por ayudada. Propuse al caballero que yo lo sujetaría por los cuernos mientras él agarraba al animal por la cola. Y fue así que lo hizo. Y en un santiamén oré, Señor, dame fuerzas. Mientras el hombre enredaba la cola del animal con su mano derecha, yo limpiaba el barro de los cuernos y pensaba, o sacamos a este animal de aquí o le arranco la cabeza. Tenía mucha fe el colportor. Me prendí fuertemente de los cuernos y luego nos miramos y grité, ¡ahora! Inexplicablemente, dice la historia, hice tanta fuerza que logré sacar medio cuerpo del toro por sobre el borde. Y el hombre, tratando de tirar de su cola, lo jaló afuera y logró el resto. ¡Lo hicimos!, exclamé. Después de dibujada la sonrisa en el rostro del hombre y mirando a la señora, comprobé esa emoción. Entre los tres mirábamos al toro
que si nos hubiera podido hablar nos habría dicho: gracias muchachos, me salvaron la vida. Después de unas pocas palabras, la señora preguntó: ¿y usted qué está haciendo acá? Y mientras íbamos camino a casa, le fui explicando que mi trabajo consistía en visitar los hogares tratando de brindar información profesional para una vida mejor. O sea, quería venderles un libro, en pocas palabras. Sobre todo a personas tan trabajadoras como ustedes y que les gusta cuidar los animales. Siempre pensando proactivamente, ¿no? Y eso abre los corazones también. Mírense cómo están llenos de barro y mojados, y todo por salvar la vida de un animal. Mi trabajo es salvar la vida de las personas, y bueno, en esta ocasión también de los animales. Eso dio risas, fue tan placentero que le terminaron comprando los libros que traía nuestro hermano colportor. El primer libro que les mostré, y aquí termina la historia, fue el libro Amor sin secretos, un libro sobre matrimonio. Porque esta familia que estaba intentando unirse para salvar un toro, en realidad estaba a punto de separar su hogar. Y finalmente la historia termina diciendo: si ustedes hacen el esfuerzo por tratar de salvar un animal, ¿cómo no van a hacer el esfuerzo por tratar de salvar su hogar? La gente estaba tan entregada por un espíritu ayudador del colportor que finalmente no solo terminaron comprando los libros, sino que este varón de Dios terminó ayudando a que este hogar se uniera y salvó literalmente del lodo un hogar. Cuando él estaba a punto de dormir esa noche, le dijo: Señor, por primera vez en 25 años de colportaje, sostuve al menos por unos minutos al toro por las astas. Esa es la historia de hoy. Una historia de un hombre de fe. Aquí hay otra historia de casi cuando un hombre le pegó, pero esa la dejamos para otro día, o usted consigue este libro. Se lo puedo prestar también, como ayer presté el libro que traje. Hermanos, en las vueltas de la vida, queridos amigos, nosotros nunca sabemos cómo va a terminar un día. No sabemos siquiera a veces cómo va a comenzar. Y en la historia de Ruth hay un grupo de damas que ahora que llegaron a Belén no tienen ni la menor idea de qué van a hacer con su vida. Cómo van a sacar adelante ese proyecto juntas. Pero hoy iniciamos el capítulo número 2 de Ruth, que va a durar toda la jornada de hoy, toda la jornada del miércoles y todo el día jueves. Vamos a estudiar el capítulo 2 y el capítulo 3 en tres conferencias. Y toda la atención va a estar puesta justo en estos dos capítulos durante 3 días, porque es toda la estructura más importante de la historia de Ruth. Y Dios se va a encargar de sacar a un toro hundido hasta el cuello de barro, porque a Dios le interesa desenredar los problemas, sacar fuerza de donde no hay y tratar de destrabar los problemas. Y eso quisiera hacer Dios con cada uno de nosotros, porque a Dios le interesa. Y la historia de hoy tiene que ver con dos palabras que podrían ser parecidas, pero no lo son. Para el castellano lo son, pero tienen opiniones completamente diferentes. Y mientras nos concentramos allí un poquito, yo quiero definir algo y quiero considerar los siguientes aspectos. Hay dos palabras que se parecen mucho, pero no lo son. Y es la palabra casualidad y la palabra causalidad. Casualidad y causalidad. La palabra casualidad es nada más y nada menos que una circunstancia que ocurre fortuitamente y usted no lo puede explicar, y fue casual. Se encontró un dinero por casualidad, saludó a alguien por casualidad y luego por casualidad lo encontraste en las redes sociales. Hay hasta teorías, de verdad, que dicen que uno mira a una persona o se asoma por un lugar y como uno está con el GPS del teléfono y está en el mall haciendo algo, de repente te llega el correo al Instagram, te llega por un algoritmo de las redes sociales, de Meta o de Alphabet, que es el dueño de Google, te manda inmediatamente esa información. Entonces no hay ninguna casualidad, ellos te están monitoreando por tu GPS del teléfono y te colocan asignadamente el algoritmo de algo que tú quieres comprar. Tú querías, te metiste a un lugar, y sacaste suspiros porque querías el iPhone, y después cuando llegas a tu casa, estás viendo redes sociales, te sale una publicidad de los AirPods o del iPad o cualquier cosa. Y uno dice: wow, ¿y cómo sabe lo que pienso? En realidad, el GPS ubica, y como nosotros, cuando decidimos tener, nada es gratuito. Recuerden que mencioné al expresidente Piñera que decía esa frase: nada es gratuito. Entonces,
En realidad nosotros somos el producto. Si algo es gratis es porque tú eres el producto. Así de simple. Así que si tenemos un Instagram gratis es porque nosotros somos el producto que ellos comercian. Y por tanto, como nosotros por lo general nunca pagamos la localización o los GPS o nunca pagamos casi el Bluetooth, simplemente la base de datos de nuestro teléfono nos permiten geolocalizar y saber cuáles son nuestros gustos preferenciales. Entonces es todo un estudio, hay hasta una conferencia de Netflix que explica el mal uso de las redes sociales y cómo nos capturan. Pero como no es el punto, lo que sí quiero decir es que hay cosas que sí no son casuales. Y no es porque exista el gran hermano o un ojo que todo lo ve, sino porque en realidad los cristianos creen que hay un Dios que quiere guiar los destinos de las personas. Así como hay una sociedad que está marketeando nuestra vida y quiere vender nuestra publicidad. Y por eso te llama Movistar 20.000 veces y tú le dices, disculpe, pero yo no te estoy autorizando que me llames. Disculpe, prometo que no lo vamos a llamar, lo vamos a borrar la base de datos. 5 minutos o 5 doritas más tarde, se te ha dicho, ¿no? 3 doritos más tarde, te vuelven a llamar. Don David, es que usted es nuestro mejor cliente, le queremos ofrecer el plan, solo porque es usted. Oiga, pero acabo de atender a una funcionaria. Disculpe, mire, le prometo que no lo vamos a volver a llamar. Pero ellos es una constante base de datos que se vende. Entonces, hay cosas que aparentemente no son casualidad. Pero en los destinos de la vida, elegir a una persona, definir la salvación de una persona, la felicidad momentánea en esta tierra, porque por mucho que tú vivas en esta tierra, 120 años, ¿cuántos años quieres vivir en esta tierra? Con buena salud. Porque una vez un hermano me dijo, un caballero, mire, ¿para qué me piden cuántos años quiero vivir en esta tierra si de esos 40 los voy a pasar con medicamentos? Prefiero morirme más joven. No, con buena salud. ¿Cuántos años te gustaría vivir en esta vida con buena salud? Poco, 80. Poco porque quiero que Cristo venga. Poco porque quiero que Cristo venga. Hermano, ya, con esto cerramos el rancho, ¿cierto? Se acabó el culto hoy. Efectivamente, queremos momentáneamente disfrutar de una buena vida porque nosotros nos queremos preparar para otro proyecto. El problema, hermano, ¿cómo se llama? Manuel. El problema del hipermodernismo, que es la sociedad de hoy, es que ellos le tienen miedo al futuro. Porque el futuro está incierto. Porque el reloj biológico dice, y nuclear, científico, ustedes pueden buscarlo ahí, googlearlo, dice que estamos a menos de 5 minutos que se acabe el planeta. Y lo dicen los científicos, no tiene nada que ver con fe, porque son ateos ellos. Ellos dicen que estamos a menos de 5 minutos para que colapse. Todo colapse. Financieramente colapsemos. Colapse el sistema de salud, las circunstancias. Y hoy decíamos, imagínate, un presidente sentado en el gabinete decide a qué país le cobra o no, y parece que todos en ley pareja. Hay 50 países que le están pidiendo turno de conversación a Donald Trump porque quieren negociar el concepto de los aranceles. ¿Cómo será el establecimiento de leyes mundiales? Una ley que obligue todo el mundo, a partir de ahora, tiene que creer en esta religión. Y si no, se la ven conmigo. Así funciona el sistema político, el sistema de establecer un nuevo orden mundial. La Biblia en Apocalipsis 13 predice el establecimiento de un orden global, donde temas como la paz mundial, hay que buscar que todas las religiones quieren tener paz. Eso nos une. No nos une Hare Krishna, Cristo, Joseph Smith, Alá, esas cosas no nos unen, pero sí nos une la paz mundial. Sí nos une evitar una nueva pandemia, como dicen los brasileños, o pandemia. Eso sí nos une. Evitar un colapso sanitario, eso nos une. Nos une la economía, no nos une el fútbol, no nos une la política, pero sí nos une algunas cosas que tienen que ver con el bienestar. Y uno no puede creer que esas cosas son resultado de casualidades. Hay poderes que quieren gobernar nuestro país, nuestra nación, nuestro sistema de vida, pero Dios en su palabra ha diseñado un plan maravilloso en su providencia. Antes de leer Ruth y comiéndome los 10-15 minutos que tengo para el mensaje de hoy, yo necesito explicar un tema importante. En el libro de Daniel, capítulo 2, Daniel capítulo 2, por favor, vaya rápidamente conmigo, mueva su Biblia, ojéela, prenda su teléfono, por favor, y busquen la Biblia, si no trajo la Biblia física. Comparta, querido hermano, con un amigo que está a su lado, por favor, que nadie quede sin leer esto. Y miren lo que dice el versículo 19, capítulo 2 de Daniel, versículo 19, palabra de Jehová.
Abrimos la palabra de Dios con su respeto y permiso y con el Espíritu de Dios. Dice: el secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche. Por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Versículo 20. Habló Daniel y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él, versículo 22, revela, de aquí viene la palabra apocalipsis, descorrer un velo, aun cuando revela, esto está escrito en hebreo o en arameo más bien, pero Daniel está usando el mismo concepto. Dios es el que destraba lo que nadie puede comprender. Y dice el versículo 22, lo que está profundo y escondido, Dios lo revela. Dios conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Qué maravillosa declaración. Esas fueron las palabras que salieron de Daniel, un joven al que Dios le dio el don de profecía y que le interpretó el sueño a un rey gobernante. Y Dios le dijo: mira, no te preocupes, este rey que está sentado en este momento en este trono, yo lo puse. Y cuando yo quiero, lo voy a sacar. Entonces, querida sociedad, queridos hermanos, vivimos en una era en donde debemos esperar que el gobernante de turno tenga que rendir cuentas al verdadero gobernante celestial. Por eso ayer en el mensaje que compartía con ustedes, los que pudieron venir ayer, refresco memoria para nuestros amigos que nos acompañan solo por hoy o no vinieron ayer, que no es suficiente con que tú aceptes a Jesús como tu Dios, porque suena bonito pero no es completo. Porque bíblicamente debemos aceptar a Dios como el Señor, con S mayúscula. No hay otro Dios, no hay otro Señor. Y cuando yo acepto a Jesús como mi Señor, acepto que Él es el soberano en mi vida y que Él es el que determina el destino de la vida mía. Pero lo determina porque yo le doy permiso. La libertad que mencionábamos cuando estaba Orfa, Ruth en los límites, colocamos el ejemplo de Perú y Chile, ¿verdad? Yo conozco esa zona. Cuando vine por primera vez, entré por tierra desde Colombia y conocí bien esa zona, ¿verdad? Y también está el Paso de Gama, que es la frontera tripartita entre Argentina, Chile y Bolivia, un lugar muy lindo para ir a turistear y conocer. Y cuando las personas deciden para qué caminos tomar, Orfa tomó su camino y Dios respetó la decisión de Orfa, que se volvió a sus dioses. Pero ahora estaba Ruth, que decidió avanzar hacia tierras extrañas que podrían ser hostiles para ella, que era extranjera. Pero ella tomó la declaración fundamental universal más grande que existe en la literatura bíblica: no me ruegues que te deje. Ayer lo conversamos. Y Daniel le dice, al igual que la historia de Ruth, que Dios es el que va colocando las oportunidades. Entonces, cuando hablo de causalidad, estoy hablando de que es Dios quien coloca las oportunidades en tu camino para que tú las aproveches. Alguno dijo por ahí, con respeto aquí a mi hermano Emilio, que comparte algo conmigo, ¿cierto? Dice que las oportunidades son calvas, hay que agarrarse del último pelo que queda. Es un dicho por ahí jovial, para sacar un poco la presión, ¿verdad? Son escasas las oportunidades. Hay que aprovechar las oportunidades. Pero ¿qué pasa si en el camino hemos perdido las oportunidades? ¿Y qué sucede si usted ha tomado una decisión que no es correcta? Una vez alguien decía, en la vida solo hay una media naranja, tu misión es encontrar la otra mitad. Y uno decía, Dios mío, eso está enredado. Y no funciona a veces así el amor. No es que exista solo una media naranja, pero muchas veces la persona adecuada llegó a tu vida y tú la dejaste ir, por el orgullo, por mal ver, por no tener el discernimiento, por no entender el propósito de Dios. Hubo una buena oportunidad laboral que Dios te bendijo, hubo una buena oportunidad de estar con la paz que tanto necesitaste, pero no se aprovechó, porque Dios colocó la causalidad, es decir, una buena opción para que puedas tener un buen resultado. Recuerden la ley de Newton de causas y efectos. Si yo le saco la lengua a alguien desconocida, el resultado no va a ser que la persona me diga gracias. Pero si yo sonrío, la persona
que creerá que yo soy un perverso, que le estoy sonriendo porque quiero acosarla, o la persona, si yo sonrío porque es conocida, me devuelve la sonrisa. Hay un efecto como resultado de un gesto o de una acción. Y eso sí tiene más que ver con Dios. No lo primero, casualidad, un hecho fortuito. Dios por casualidad de repente te quiere bendecir. Dios por casualidad, justo por casualidad pasaste por un lugar que decía educación adventista, entraste, había un espacio, querías matricular a tu hijo y por casualidad ahí estás como apoderada del colegio adventista. Pero para Dios no es casualidad. Hay un proyecto, porque Dios decía, el único lugar donde tu hijo podría tener buenas condiciones de salud espiritual para tu propio bienestar familiar es en esta entidad. Y yo quiero que tú te salves y quiero que te vaya bien. Y efectivamente de eso se trata esta historia. Porque Dios toma a esta mujer, y vamos al capítulo 2, en la historia de Ruth, y vamos a leer los primeros versículos. Dice la escritura: tenía Noemí un pariente de su marido llamado Booz, que era un hombre rico. Y un día Ruth, la moabita, le dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas, en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Es decir, no nos podemos quedar aquí muertas de hambre, tenemos que ir a buscar comida. Y aquí veo que están segando la cebada. ¿Alguien nos tiene que ayudar? Me voy a meter en el primer campo que vea. Y hasta aquí sería pura casualidad, ¿verdad que sí? Me meto en cualquier rincón que vea, voy a pedir ayuda. Había una ley, la ley de las viudas, los pobres y los huérfanos, que decía lo siguiente: el que está recogiendo las espigas tiene que dejar caer lo que ya se le cayó, lo tiene que dejar en el piso. Y no puede estar segando todo. De vez en cuando tiene que dejar espigas por ahí, porque las viudas, los huérfanos y los pobres tienen derecho de recogerlas. Y la gente debía respetar esa ley. Era una ley de Jehová para proteger a los más necesitados. ¿Se imaginan ustedes que hoy día existiera una ley de Dios que los supermercados dijeran así, ¿no? Va a haber un 0,25% de lo que hoy no se vendió, eso va a quedar afuera en caja para que la gente menos necesitada por dioseras puedan comer. La gente de la calle, gente que no tiene dónde dormir, ellos puedan vivir. ¿Qué sería nuestro mundo si hubiera leyes donde de vez en cuando algunas espigas de nuestro beneficio quedaran ahí? ¿Qué sucedería si usted, por causalidad de Dios, no casualidad de la vida, usted deja, entre comillas, abandonado un buen libro cristiano? O comparte con un necesitado algo que ese supuesto necesitado a usted no le está pidiendo, pero usted sabe que sí lo está necesitando. Y eso era el espíritu de esta ley. Y Ruth, por casualidad del diablo, supuestamente el enemigo es el que quiere que la gente crea que todo es casual. No, esas son circunstancias. Justo el Virgo se alineó con el Géminis y el surco de tu mano dice que justo te conociste con tal persona, porque era tu aurea, y se inventa la gente una cantidad de ideas. Pero para Dios es más simple. Dios tenía un plan. Se acaba el problema. Y yo prefiero creer, amigos, que para mí como ser humano, prefiero resolver el problema del pastor Pradine diciendo lo siguiente: es más fácil confiar de que Dios tiene un plan. Y si yo me encomiendo como el colportor, el hermano Edgardo, y le digo: Señor, yo no sé qué me va a pasar hoy, pero ayúdame a estar listo para lo que suceda, sacar un toro. Ese era el plan de Dios. Vendió libros igual, pero tuvo la disposición de dejar que Dios guiara su plan. ¿Cuántos comenzamos un día diciéndole al Señor: Señor, muéstrame cuál es tu plan? Yo tengo esta agenda. Quiero dejar el auto acá, quiero ir a hacer este préstamo, tengo que ir a trabajar, tengo que resolver este lío, tengo que mercar, tengo que ir al médico, no sé cuál será el resultado. Señor, todo esto debo hacer, pero yo necesito que tú me muestres cuál es tu plan. Es lo mismo que Ruth y Noemí le dijeron: hay que ir a comer, pero tenemos que ir a comer a algún campo. Alguien nos tiene que dar de comer. ¿Quién será? El buen samaritano. Y aquí aparece Booz, un hombre que era más adulto que Ruth. No sabemos la diferencia de edad, pero la historia dice que por casualidades de la vida, no, por providencia de Dios,
Dice el versículo 3 que cuando Ruth, con la venia y el permiso de su mamá suegra, le dejó ir, versículo 3, se fue pues y al llegar se puso a espigar en el campo tras los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el pariente de Elimelech. Qué tremenda casualidad. Yo tengo acá una versión que a mí me gusta mucho. Si usted quiere comparar versiones, en la YouVersion o la Biblia YouVersion, que es una aplicación que se puede encontrar en iOS o en Android, hay muchas versiones interesantes que los adventistas aconsejamos. La casa editora aconseja la Nueva Traducción Viviente y la Nueva Versión Internacional. Son versiones que usted puede hasta hacer teología, o sea, comparar bíblicamente algunas ideas. Y esta Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente. Permítanme ubicar el versículo. Dice que llegó al lugar donde estaba Booz, porque era su campo, y cuando Booz se pone a dar cuenta, de repente ve un rostro diferente. Y aquí comienzan las supuestas químicas, ¿no? De eso vamos a hablar mañana. No se lo pierda mañana, va a estar bueno. Mañana comienza el momento cuando el galán se conoce con la actriz, con los personajes, se conocen. Lo vamos a hablar mañana porque ya hoy se nos fue el tiempo. Yo solo quiero mostrar que detrás de todas estas historias no hay un Dios que está obligando a las personas a que se conozcan. No hay un Dios que está tratando de manipular, porque una persona me dijo, si Dios me está guiando, entonces es un manipulador. Pero guiar no es igual a manipular. En la Biblia no lo es. Manipular es que yo soy un robot que solo obedezco órdenes. Guiar es que el pastor le dice a la oveja por dónde tiene que ir en su camino. Y Jehová indica los pasos de sus hijos. Pero los hijos, todos los que estamos acá, finalmente decidimos qué camino tomar. Y Dios guió los pasos y la posibilidad de que fuera en el campo de Booz, porque Él quería salvar a 2 viudas. Dios quería rescatar no solo de la miseria, de la pobreza, sino también quería darle un nuevo propósito. Y a mí me va a encantar mucho compartir con ustedes el último tema que va a ser el viernes en la noche. Y el último tema del viernes en la noche tiene que ver en cómo una mujer encontró un hilo dorado dentro de toda la historia del pueblo de Israel, solo porque se dejó guiar por una sabia mujer anciana que la trataba como madre, y porque en su interior, sin conocer a ese Dios todavía, había una vocecita que le iba guiando. Y tal vez en esta noche hay alguien que necesita aprender a escuchar más la voz de Dios. Amén. ¿Cómo saber cuando Dios te habla? Hay una autora, Elena de White, una autora cristiana, adventista, que ella dice lo siguiente, en un libro llamado Joya de los Testimonios, tomo 3, página 93. Cada mañana conságrate a Dios con tus hijos, con tu vida si eres soltero. No cuentes con los meses ni con los años, porque todavía no te pertenecen. ¿Cuándo vas a cumplir años? Todavía no son años, o no son meses, o no son días que han llegado. No cuentes con ellos. Conságrate a Dios por el día de hoy. Cada día su propio afán. Eso dice Jesús. Solo el día presente es tuyo. Durante sus horas trabajen como si fuera el último día en la tierra. Presenta todos tus planes a Dios a fin de que Él les ayude a ejecutarlos o abandonarlos según lo dictare su providencia. Así un cristiano aprende a vivir sus días. Y alguno puede decir, pero eso es como un poco terrorífico. Pensar que el último día de mi vida es el día en que estoy viviendo. No, es un concepto de respeto por el momento que estoy viviendo, que es diferente. Porque cuando una persona aprende a disfrutar el día que tiene, lo agradece más, como esa fotografía de una señorita feliz saltando de alegría porque tiene una flor, mientras hay otra persona deprimida en un campo lleno de la misma flor, pero no está disfrutando lo que está viviendo.
Y el propósito de esta cita es demostrar lo siguiente. Lo que dice el Señor Jesús en Filipenses 4:7. La paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Dios quisiera dar paz a tu corazón. Dios quisiera dar paz a tu pensamiento. Pero tú tienes que aprenderle a confiar tu día a Dios. Y confiar en Dios significa que Él te va a mostrar en el campo donde tienes que andar. Y te va a presentar a buenas personas. Cuando Boaz conoció a Ruth, le dijo, ¿sabes? El versículo 8, hija mía, no te vayas, ni recojas espigas en otro campo. Les estoy adelantando algo de mañana. Quédate en este lugar, porque he sabido, versículo 11, de todo lo que has hecho por tu suegra, y también cómo tu marido ha muerto, y también cómo has dejado a tus padres, y has venido a una tierra donde no naciste, y a un pueblo que no conocías. Y admiro esa grandeza, por eso quiero que te quedes acá. Lo primero que sintió Boaz por Ruth fue una admiración. Y así comienzan las relaciones saludables de paz. Y aquí está el consejo para mis campeoncitos, para los príncipes de Jehová que están acá. Lo primero que se admira de una persona es justamente eso: generar una admiración por las cualidades que una persona tiene, no por los beneficios, por el rostro o por la posición que pueda obtener de esa persona, porque deja de ser un concepto de respeto y de amor y se transforma en una oportunidad que puedo aprovechar. Y así no se enamora, ni se conquista, ni se relaciona con nadie. Lo mismo pasa con las relaciones de amigos. Valorar a las personas por admirar a las personas. Yo tengo que admirar, al conocer a alguien, tengo que admirarla porque esa persona tiene una historia de vida que yo puedo ser beneficiado. Y una vez aprendí de un líder algo. David me decía, la oportunidad de tú relacionarte con alguien tiene que ser para que esa persona quede edificada y bendecida con tu historia. No que tu relación con una persona sea una destrucción de su vida. Porque Dios nos ha llamado para que tu vida sea una bendición, ¿o no? Entonces yo pregunto, ¿habrá una persona en esta noche que le gustaría ser un Boaz que bendice, que se admira de la historia de personas con necesidades, pero no para aprovecharse de esas oportunidades, sino para ayudar en esas oportunidades? Saben que Boaz, se los adelanto, ¿verdad? Me dieron el deseo de decirlo. Era algo que iba a decir por ahí el día jueves. Boaz representa a Jesucristo, porque representa un pariente que está dispuesto a ayudar. Ese concepto del Goel o el pariente de redención lo vamos a hablar el jueves. Pero tú también puedes redimir a alguien. ¿A qué persona vas a redimir en esta noche? Con una llamada antes de dormirte. Trasnochamos en otras cosas, en las dos cosas que generan más vicio en el ser humano: videojuegos y redes sociales. Entonces, ¿por qué no trasnochas haciendo algo más productivo hoy? Hablando con dos personas hoy antes de acostarte. Y ser un Edgardo Otto, un colportor que saca toros de los barros. Y antes de dormir haces algo bueno por una persona a través de tus redes sociales. Una llamada. No importa si la llamada es a Colombia, a Puerto Montt, llamada es llamada. Y antes de dormir vas a decirle: Señor, mañana me quiero despertar conociendo cuál es el plan que tienes para mi vida. Sacar toros de los barros o ir a espigar a dónde tengo que ir a espigar, porque no sé por dónde comenzar. Quiero hacer un proyecto, quiero hacer un cambio, pero no sé por dónde comenzar. Y Dios te va a decir: no te preocupes, comienza a caminar y yo te voy a indicar a dónde vas a ir. Y yo me imagino a Ruth, pobrecita, temerosa, capaz que todavía no conocía el acento arameo, hebreo arameo. Sabía hablar moabita, y la gente se da cuenta cuando uno tiene un acento extraño. Usted no es de aquí. A mí me lo han dicho en 20 años muchas veces. Usted no es de aquí, usted debe ser como entre venezolano y brasileño. No, soy colombiano. Ah, yo pensaba, es que lo vi ahí morenito.
Y el acento es como venezolano. No, soy colombiano, soy de la costa. Si usted escucha hablar a mi esposa y por ahí a otro par de pastores colombianos, se dan cuenta que hay como 6 acentos en Colombia. Ah, no lo sabía. Okay, no hay problema, no se preocupe. Pero por encima de esa casualidad en la que Ruth iba caminando, Dios permitió que no fuera a este lado, sino que fuera a este lado. Porque aquí era donde quedaba el campo. Aquí era donde Dios quería que por causalidad, por providencia de su voluntad, ella recogiera las espigas del piso. Y mientras ella estaba recogiendo esas espigas, ese relato se los cuento mañana. Hermanos queridos, que Dios nos ayude en esta noche y que Dios nos bendiga como personas. ¿Quién es usted en la noche de hoy? ¿Es Ruth? ¿Usted es Booz? ¿Usted es una Noemí? Imagínense a Noemí. Se le va su hija nuera y ahora ella dice: Señor, por favor, a esa pobre joven viuda, que nadie la maltrate, que nadie se abuse de ella, que nadie le haga daño. Señor, te pido por esa pobre jovencita que son mis ojos, te pido por ella. Así como una madre ora por su hijo: Señor, tráelo de regreso, es un hijo tuyo, pero todas las noches se va, no sé a qué hora regresa, no sé con qué amistades tiene. Te pido por esa persona. ¿Habrá un padre y una madre que le gustaría hacer esa oración hoy? Señor, yo necesito que ese hijo vuelva a casa. Póngase de pie porque quiero orar por usted. Aquellos que necesitan que un familiar vuelva a la casa de Dios, que vuelva a estar en los caminos del Señor. Esta oración es para usted. No le dé vergüenza. A usted no le debe interesar la decisión de los demás, es su decisión. Así que no mire para los lados, mire para su interior. Y ahora viene la decisión. Usted es una persona como vos que puede bendecir la vida de otra persona. Entonces la oración suya es: Señor, mándame a una Ruth a quien yo pueda bendecir. ¿A cuánto le gustaría hacer esa oración? Señor, yo no lo voy a mirar porque es una decisión suya con Dios. Señor, yo necesito ser alguien que ayude, que pueda ser de beneficio, que cuando las personas conecten conmigo sean edificadas, sean bendecidas. La gente está chata, aburrida, solo de escuchar las mismas charlas. La gente quiere escuchar cosas edificantes y valoran tu amistad porque tú eres una persona diferente. ¿A cuánto le gustaría ser ese tipo de persona? Póngase de pie si no se ha puesto de pie. O si ya está de pie, gloria a Dios. Es una decisión personal. Y finalmente, hay personas como Ruth que no conocen a Dios, que no saben cuál es la decisión que deben tomar. Pero en esta noche tienen que tomar la siguiente decisión. Cuando Ruth decidió salir de esa casucha vieja para ir a buscar comida, yo creo que Ruth dijo: Señor, si tú existes, si tú estás ahí, yo voy a confiar en ti. Indícame cuál es tu camino. Voy a dar mis pasos, pero quiero tener la seguridad de dónde debo comenzar a trabajar. Y Dios contestó la oración de Ruth y la oración de la abuelita. Póngase, venga para acá, mi campeón. Vamos a escuchar una alabanza al Señor. Usted va a tener paciencia de esperar los 2 minutos y medio o 3 que pueda durar la canción, ¿verdad que sí? Si alguno no, la mamita o alguna abuelita, siéntese, no hay problema. Pero yo quiero que usted ore puesto de pie en su corazón mientras escucha esta alabanza. Y de esta manera nos vamos a casa, porque Dios quiere tocar corazones. Del mundo más,
de ti. Por la fe te seguiré, tu poder yo vestiré, yo iré siguiendo tu voluntad, dejaré el pecado atrás, yo iré donde estés en mi hogar, yo iré, yo iré, yo iré, Dios, donde nadie adore en ti, y por ti yo viviré, yo iré porque mi vida tuya es, yo iré. Yo iré. Yo iré. Ese es un llamado, muchas gracias mi hermano, un llamado del corazón. Vamos a orar en esta noche. Y de manera especial, si hay alguien que necesita dar un paso más de querer conocer a ese Señor y ha estado preparándose, nosotros durante esta semana tenemos el deseo de que las personas puedan conocer más del Dios de Israel, del Dios de Ruth, del Dios de Noemí, y pueda prepararse para entregar su vida a Jesús. Ese es el gran propósito de esta semana. Y si Dios está haciendo ya ese trabajo, ves hablando con tu pastor, ves hablando con tu líder, con un hermano que te trajo. Me gustaría conocer a Dios, quisiera conocer cuál es ese plan que Dios tiene para mi vida. Y el Señor está dispuesto a hablar, porque a nosotros queremos que las personas puedan creer, poder conocer a Jesús, ser salvas, bautizarse, conocer a Dios y de esta manera prepararse para el reino de los cielos. Vamos a orar, ¿les parece, queridos? Con toda la inmensa gratitud por ustedes, por estar con nosotros en esta jornada. Señor amado, henos aquí con una disposición de ir donde tú quieres que vayamos, a cegar en el campo donde está la bendición prometida. Necesitamos que en la agenda del día haya un Dios soberano que guíe el transcurso y el destino. Muchas decisiones se podrían resolver si tan solo antes de consultar a un médico, a un abogado o a un ejecutivo o a una persona que nos pudiera ayudar a resolver algún tema, pudiéramos tener la oportunidad de orar antes de consultar tal vez a un pastor para decidir que mi matrimonio no avanza, o antes de decirle a una persona que no, tal vez orar y pensar: Señor, ¿quieres que diga que no? ¿Deseas que avance de esta manera? Eso es causalidad. Que la providencia divina guíe el destino del pensamiento, la familia, la suerte, por decirlo de alguna forma, la obtención de una meta, y tú quisieras el éxito de todos. La Biblia dice en Nehemías capítulo 1 versículo 11 que el sacerdote Nehemías oró y le dijo a Dios: Señor, por favor, este gobernante oró y dijo: Señor, concédeme el éxito para entender y saber cuál es el siguiente paso al hablar ante el rey. Ayúdanos, mi Dios, para tener el éxito en la vida, sobre todo el de buscarte y guiar nuestros corazones en la búsqueda de la salvación. Gracias porque tú no eres un Dios de casualidad. En tu diccionario no existe la palabra casualidad. En tu mente está la palabra providencia, causalidad, un proyecto, un plan. Tú tienes un sueño. Nunca tomas una decisión apresuradamente. No cambias de opinión como los mortales. Y estás siempre deseando la felicidad de sus hijos. Por eso, Padre, ante tu llamado, yo iré. Y quiero aceptarte como Salvador, como mi Señor, como mi juez, como mi soberano, el que permite que pueda ayudar a una familia a sacar del barro aquella desesperada oportunidad en la que ellos ven que están hundidos, y que podamos ser un canal de bendiciones, porque tú nos has puesto en este mundo para ser bendición, para poder ayudar a los demás. Y hay personas que oran por ese momento. Tal vez hay alguien que no siente que ese momento ha llegado. Háblales en esta noche, y antes de dormir, que nuestros teléfonos se conviertan en mensajeros de esperanza. 2 o 3 personas, familias,
deberían recibir un mensaje de amor de nuestra parte. Nuestras oraciones, una llamada en donde podamos compartir esta esperanza. Un amigo, ¿sabes? Te estoy llamando, te quiero dejar este mensaje antes de dormir porque estoy pensando en cuán importante para mí es tu amistad. Y si en algo te puedo ayudar, aquí me tienes, para lo que necesites. Puedes contar con mi oración, puedes contar con mi amistad. Esas palabras pueden transformar la vida de alguien que está desesperado en la otra línea. Pueden, a distancias de kilómetros, salvar a una persona que está tomando un camino errado. Y nosotros somos parte de la salvación de estas personas. Y tenemos que hacer la diferencia en nuestra comunidad. Aún con nuestras limitaciones, hay personas que están en peores condiciones que nosotros y deben ser alcanzados por nuestra influencia y nuestro ejemplo. Ayúdanos, mi Dios, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo fraterno, que el Señor les bendiga. Nos veremos mañana, si Dios lo permite.